intentando salvar mi relación. Le preparé una sorpresa a mi esposo. Me puse mi lencería nueva de encaje, fui a su oficina y me escondí en el armario. Esperé el momento justo y, con una sonrisa, quise salir elegantemente del armario, pero de repente escuché una voz de mujer que me resultaba dolorosamente familiar. ¿Y de verdad tu gallina no sospecha nada? Se reía mi propia hermana. Pero lo que sucedió después me impactó todavía más. Verónica García se había casado con Constantino Herrera hacía 3 años. Era la hija mayor de la familia, en quien siempre se habían depositado grandes esperanzas. Y, finalmente, al escapar de la tutela de unos padres estrictos, pudo respirar hondo. Su hermana menor, Marina, por el contrario, era la consentida de sus padres. ¿A ella se lo permitían todo? Nunca la castigaban y la consentían constantemente. Por eso, a sus 24 años, Marina se había convertido en alguien que conseguía todo a través de la manipulación y la astucia. Verónica estaba de pie junto a la estufa, revolviendo la salsa para la lasaña. El aroma a albahaca y tomate llenaba la cocina, creando esa atmósfera acogedora que con tanto esmero había mantenido durante los últimos 3 años. Su mirada se desvió maquinalmente hacia el reloj de pared. Las manecillas marcaban las 6:10. Se secó las manos en el delantal y sacó del horno una bandeja con una costra dorada. La lasaña había quedado perfecta, justo como le gustaba a Constantino. Antes, él siempre regresaba a las 6. Ella podía poner el reloj en hora con su llegada. Exactamente a las 6 de la tarde, la puerta de entrada se abría con un portazo. Se escuchaban sus pasos en el recibidor y él gritaba desde la entrada algo como «Ya llegué». «Oh, ¿cómo está mi reina?». Verónica sonrió involuntariamente al recordar aquellos tiempos. Ahora todo había cambiado. Se quitó el delantal, dispuso las servilletas y colocó los platos. Sobre la mesa aparecieron copas para el vino que tanto le gustaba a Constantino. Un tinto seco de su boutique de vinos preferida. Verónica encendió las velas, aunque sabía que quizás era excesivo, pero deseaba tanto recuperar esa atmósfera que una vez existió entre ellos. Esa ligereza con la que hablaban de todo. Se reían de las cosas más pequeñas y hacían planes. El reloj marcó las 6:05. Verónica tomó su teléfono y marcó el número de su esposo. Los largos tonos de llamada se extendieron hasta la eternidad. Contó 1, 2, 3, 4. Al 7º tono, cortó la llamada. Dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó una mano por el cabello. «Seguro que la junta se alargó», dijo en voz alta, como si intentara convencerse a sí misma. Se sentó a la mesa, apoyando las manos sobre el mantel. Su mirada se dirigió de nuevo al reloj. 6:15. Verónica recordó cómo, unos meses atrás, Constantino se había quedado hasta las 8 de la noche por primera vez. En esa ocasión, lo atribuyó a un nuevo proyecto. Después, las demoras se volvieron habituales. Primero un par de veces por semana, luego cada 2 días, y ahora casi a diario. Pero no se trataba solo de las demoras. Constantino había cambiado. Aquel hombre que 3 años atrás le leía poemas y le regalaba flores sin motivo, se había convertido en una persona reservada y fría. Su mirada se había vuelto dura, sus palabras, cortantes. Incluso sus caricias se habían vuelto escasas, como si un muro invisible hubiera crecido entre ellos. Verónica intentó encontrar una explicación. Seguramente era el trabajo. Constantino siempre había sido ambicioso, aspirando a crecer profesionalmente. Quizás ahora estaba pasando por un periodo realmente difícil y simplemente no quería cargarla con sus problemas. Quería creer que era eso. 6:30. Verónica se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. En el patio se encendieron las farolas, iluminando el estacionamiento vacío. El coche de Constantino no estaba. Volvió a marcar su número. De nuevo, largos tonos. De nuevo, silencio. «¿Dónde andas metido?», susurró al vacío, apoyando la frente en el cristal frío. La lasaña se enfriaba lentamente sobre la mesa. Las velas se consumían. Verónica regresó a su sitio. Tomó un vaso de agua y bebió un sorbo. De repente, se dio cuenta de lo sola que se sentía. En su propia casa, esperando a su propio esposo, sus pensamientos tomaron un rumbo peligroso. ¿Y si no contestaba el teléfono a propósito? ¿Y si las demoras no eran por trabajo? Verónica ahuyentó esos pensamientos de inmediato. No, eso era una estupidez. Constantino no era así. Él nunca la traicionaría. El reloj marcaba las 7 de la noche cuando Verónica ya no pudo soportar el silencio. Necesitaba hablar con alguien, escuchar una voz que disipara su ansiedad. Tomó el teléfono y buscó a Natalia en sus contactos. Su amiga siempre sabía cómo calmarla, cómo encontrar las palabras adecuadas. Natalia respondió al segundo tono. «Nati. Hola». Verónica intentó que su voz sonara animada, pero sonó forzada. «Hola, amiga. ¿Cómo estás?».
La voz de Natalia denotaba una alegría sincera. De fondo se oían risas de un niño y un alboroto alegre. ¿Todo bien?, mintió Verónica, apretando el teléfono con más fuerza. Oye, ¿Miguel ya está en casa? La pregunta sonó insegura, y Verónica se arrepintió al instante de haber llamado. Natalia se daría cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Sí, claro, respondió su amiga, y en su voz se percibió una ternura. Ya sabes cómo es mi Miguel. Siempre se apura para llegar a casa y jugar con Sebastián antes de que se duerma. Ahora mismo están en el cuarto de juegos construyendo algo con Lego. Miguel ni siquiera se cambió de ropa, corrió directo a ver a su hijo. Verónica sintió que algo se oprimía en su interior. Natalia y Miguel llevaban casados el mismo tiempo que ella y Constantino, 3 años. Y para ellos todo iba como debía ir. Familia, un hijo, comprensión mutua. ¿Por qué para ella todo era diferente? ¿Pasó algo? ¿Vero? La voz de Natalia se tornó seria. Ella siempre percibía el estado de ánimo de su amiga. No. ¿Qué dices? Verónica guardó silencio, buscando las palabras. Es solo que Kostia todavía no ha vuelto. Preparé la cena y él no llega. Pienso que quizás tienen algo urgente en el trabajo. No sabrás si Miguel dijo algo. Miguel salió del trabajo a la hora de siempre. Natalia hizo una pausa de un segundo. Verónica, ¿desde cuándo empezó Constantino a quedarse hasta tarde? Desde hace varios meses. Al principio era raro, luego cada vez más seguido. ¿Dice que es un nuevo proyecto? Mucho trabajo. ¿Y tú le crees? En la voz de Natalia se notaba un deje de duda. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Verónica sintió que su voz temblaba. Es mi esposo, Nati. Debo confiar en él. Se hizo un silencio. Verónica escuchó a Natalia decirle algo a Miguel, tapando el auricular con la mano. Luego, su voz volvió a sonar nítida. Amiga, te lo voy a decir como tu amiga. Natalia hablaba con cautela, escogiendo sus palabras. Quizás deberías averiguar si tu queridísimo esposo no se ha conseguido una amante. La palabra amante golpeó a Verónica como una bofetada. Se enderezó en la silla, apretando la mano libre en un puño. ¿Qué dices? Eso es imposible, espetó, más bruscamente de lo que quería. Kostia no es así. Él nunca lo haría. Nati, tú lo conoces. Lo conozco, concedió Natalia, pero su voz carecía de convicción. Pero, Verónica, piénsalo. ¿Se queda hasta tarde en el trabajo? No contesta el teléfono. Se ha vuelto frío. Son los síntomas clásicos. No quiero asustarte, pero es mejor saber la verdad que vivir en una ilusión. No. Verónica negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. Es una tontería. Simplemente está estresado por el trabajo. Mucha responsabilidad. Yo conozco a mi esposo. Está bien, dijo Natalia con suavidad. Perdón si te molesté. Es que me preocupo por ti. Lo sé. Gracias por escucharme. Verónica intentó sonreír, aunque las lágrimas asomaban a sus ojos. Bueno, amiga, que tengan una buena noche. Dale un saludo a Miguel y a Sebastián. Se lo daré. Y, Verónica. Natalia hizo una pausa. Si necesitas algo, llámame. A cualquier hora. Siempre estoy disponible. Gracias, susurró Verónica y colgó. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa. Verónica permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto. Las palabras de Natalia resonaban en su cabeza. Amante. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, como si la habitación se hubiera enfriado de golpe. ¿Y si su amiga tenía razón? ¿Y si Constantino de verdad tenía a alguien? Verónica lo imaginó besando a otra mujer, riendo con ella como antes reía con ella, abrazándola, susurrándole algo al oído. El corazón se le estrujó dolorosamente. Cerró los ojos con fuerza, tratando de borrar esas imágenes de su mente. No, no puede ser, se susurró a sí misma, apretando los puños con fuerza. ¡Qué estupidez! Kostia me ama. Llevamos casados solo 3 años. Es solo el trabajo, solo el trabajo. Pero por más que repetía esas palabras, la ansiedad no la abandonaba. Se había instalado en lo más profundo de su ser, como una pesada piedra en el alma. Verónica se levantó de la mesa y empezó a guardar la lasaña. Cubrió la bandeja con una tapa y la metió en el refrigerador. Apagó las velas, guardó las copas. La cena no había tenido lugar. Como tantas otras cosas en su vida últimamente, Verónica estaba sentada en la cocina a oscuras. El reloj de la pared marcaba metódicamente los minutos. 7:30. 8:30. 9. Algo pesado y opresivo crecía en su interior. Una mezcla de resentimiento, rabia y miedo. Intentaba calmarse, diciéndose a sí misma que todo estaba bien, que Constantino simplemente estaba ocupado. Pero con cada minuto que pasaba, se hacía más difícil. El teléfono yacía frente a ella. Había marcado su número 3 veces más en las últimas 2 horas. Cada vez, largos tonos y silencio.
Ni una respuesta, ni una llamada de vuelta, ni un mensaje, nada. Como si su esposo se hubiera desvanecido en un agujero negro del que no había retorno. Verónica tomó el teléfono y volvió a mirar la pantalla. Vacía. Ninguna notificación. Abrió el servicio de mensajería y miró su última conversación. Por la mañana, ella le había escrito: «Esta noche prepararé tu lasaña favorita. Llega temprano». Él había respondido: «Ok» y nada más. Antes le enviaba corazones, le mandaba besos en los mensajes, escribía cosas como «te extraño», «no puedo esperar a que sea de noche». Ahora, respuestas secas y monosilábicas. ¿Cuándo había empezado? ¿Hacía un mes, 2? ¿O quizás incluso antes? Simplemente ella no se había dado cuenta o no había querido darse cuenta. Verónica se levantó de la mesa y caminó por la cocina. Sus nervios estaban al límite. Se acercó a la ventana y miró de nuevo al patio. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo 2 coches junto a la entrada más lejana. Constantino seguía sin aparecer. 9:30. Volvió a la mesa, se sentó y se sujetó la cabeza con las manos. Las palabras de Natalia resonaban en su conciencia. Amante. ¿Sería verdad? ¿Sería Constantino capaz de algo así? Se amaban. 3 años atrás. Ella era la novia más feliz del mundo. Recordaba cómo la miraba durante la ceremonia. Con tanta adoración, con tanta ternura. Juró amarla toda la vida. Prometió estar a su lado en la salud y en la enfermedad. ¿Dónde estaban esas promesas ahora? Verónica se pasó una mano por la cara, secándose las lágrimas que habían brotado. No quería llorar. No ahora. Necesitaba ser fuerte, mantenerse serena. Cuando Constantino regresara, hablaría tranquilamente con él, averiguaría qué estaba pasando. Los adultos deben resolver los problemas hablando, no con histeria, pero por dentro, todo hervía. El resentimiento y la ira luchaban contra el deseo de comprender y perdonar. Verónica sentía que su paciencia se agotaba lenta pero inexorablemente. A las 10:45, escuchó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. El corazón se le fue a los pies. Se enderezó en la silla, apretando las manos en puños. Pasos en el recibidor. El ruido de una chaqueta al ser quitada. Luego, Constantino apareció en el umbral de la cocina. Parecía cansado. La camisa ligeramente arrugada, la corbata aflojada, el cabello despeinado, pero en su rostro no había ni una sombra de remordimiento o culpa. Miró a Verónica con una leve sorpresa, como si no esperara encontrarla en la cocina a esas horas. ¿Todavía despierta?, dijo con indiferencia, mientras se dirigía al refrigerador. Verónica guardó silencio, observándolo. Cada uno de sus movimientos, cada gesto, le parecía un insulto. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si fuera normal llegar a casa a las 10 de la noche sin avisar, sin llamar, sin responder a las llamadas de su esposa. ¿No tienes nada que explicarme?, preguntó Verónica bruscamente, sin levantarse de la mesa. Constantino sacó una botella de agua del refrigerador, la abrió y bebió varios tragos. Solo después se volvió hacia ella. ¿De qué hablas?, se sorprendió, y en su voz sonó una ligera burla que hizo que todo el interior de Verónica se contrajera. ¿De qué hablo? Sintió que su voz comenzaba a temblar, pero se contuvo. Costia, últimamente llegas tarde todo el tiempo. No contestas mis llamadas. Actúas como si fuéramos vecinos en lugar de marido y mujer. Quiero saber qué está pasando. Constantino se apoyó en la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. En su rostro apareció una expresión de paciencia condescendiente, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Verónica, ya hemos hablado de esto, empezó él, y su tono sonaba cansado. Tengo un periodo muy intenso en el trabajo ahora mismo. No puedo dejarlo todo y correr a casa a las 6 de la tarde como antes. Ese periodo intenso lleva ya varios meses, replicó Verónica, tratando de hablar con calma. Y no te pido que lo dejes todo. Te pido que al menos me avises, que al menos contestes mis llamadas. ¿Es tan difícil? Estaba en una junta. Constantino se encogió de hombro. El teléfono estaba en silencio. No podía salir en medio de las negociaciones para responder a tu llamada. ¿Una junta hasta las 10 de la noche? Verónica sintió como la ira hervía en su interior. Constantino, ¿siquiera tú te crees lo que dices? ¿A qué te refieres? Su voz se volvió más fría. Verónica se levantó de la mesa. Ya no podía quedarse sentada. Se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Me refiero a que me estás mintiendo, soltó de golpe. Lo siento, has cambiado. Eres otro, frío, distante. Dejaste de hablar conmigo, dejaste de abrazarme por las mañanas, dejaste de interesarte por mi vida. Vivimos como extraños. Ya te lo expliqué. Constantino se enderezó, y ahora estaban cara a cara. Tenemos un proyecto nuevo, grande, importante. Tengo que quedarme hasta tarde, trabajar horas extras.
¿O pensabas que los ascensos se consiguen así como así? ¿Un ascenso? Verónica sonrió con amargura. ¿Nunca me has hablado de tu proyecto? Ni siquiera mencionaste un ascenso. Si de verdad tienes algo importante en el trabajo, ¿por qué no lo compartes conmigo? Antes siempre me contabas tus éxitos. ¿Por qué estoy cansado? Alzó la voz Constantino. Porque cuando llego a casa, no quiero hablar de asuntos de trabajo. Quiero silencio y paz. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué Miguel llega a casa a tiempo? Estalló Verónica, sin poder contenerse. ¿Trabaja contigo en la misma empresa? ¿En los mismos proyectos? Pero de alguna manera se las arregla para llegar a casa a las 6 de la tarde para jugar con su hijo. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Constantino la miró con una expresión extraña. Luego, una sonrisa torcida apareció en sus labios. «Ay», dijo, y en su voz sonó la burla. «Así que ya le llamaste a Natalia. Me estabas controlando». «No te estaba controlando». La voz de Verónica se quebró en un grito. Estaba preocupada. No sabía dónde estabas. ¿Qué te había pasado? No respondiste a mis llamadas durante horas. No hagas un drama, dijo Constantino con frialdad. Te comportas como una niña. ¿Como una niña? Verónica sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Costia, soy tu esposa. Tengo derecho a saber dónde estás y qué te pasa. Es normal preocuparse por tu marido. ¿En serio? Él sonrió con desdén. Verónica, soy un hombre adulto. No necesito darte explicaciones de cada uno de mis pasos. Trabajo, gano dinero. Mantengo a nuestra familia. Y todo lo que recibo a cambio son tus quejas y reproches. No te estoy reprochando nada, gritó Verónica. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Solo quiero entender qué pasa. ¿Por qué te has vuelto así? ¿Por qué ya no hablas conmigo? ¿Por qué te alejas? Constantino la miró con frialdad. En sus ojos no había ni una pizca de compasión o calidez, solo irritación y cansancio. No pasa nada, dijo con voz uniforme. Simplemente te imaginas demasiadas cosas. ¿Necesitas ocuparte en algo? Buscarte un pasatiempo o un trabajo. Así no tendrás tiempo para quedarte en casa dándole vueltas a la cabeza. Esas palabras hirieron a Verónica más que cualquier grito. Retrocedió un paso, como si hubiera recibido una bofetada. ¿Darle vueltas a la cabeza? ¿De verdad piensa eso? ¿Que ella simplemente se inventa problemas de la nada? No me estoy imaginando nada, susurró, secándose las lágrimas. Veo lo que está pasando. Has cambiado, Costia. ¿Y si no quieres hablar conmigo sobre esto? Al menos no invalides mis sentimientos. Estoy harto de esta conversación. Constantino dejó la botella sobre la mesa y se dirigió hacia la salida de la cocina. Necesito darme una ducha y acostarme. Mañana me levanto temprano. Costia. Espera. Verónica dio un paso hacia él. No hemos terminado de hablar. Para mí, si hemos terminado, le espetó por encima del hombro, sin siquiera voltear. Verónica se quedó de pie en medio de la cocina, mirándolo irse. Oyó el portazo del baño, el sonido del agua corriendo, y luego el silencio. Un silencio opresivo, pesado, que le pesaba en los hombros y no la dejaba respirar. Se dejó caer lentamente sobre una silla. Las manos le temblaban. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez ni siquiera intentó contenerlas. Fluían por sí solas, calientes y saladas. Verónica se abrazó a sí misma, tratando de calmar el temblor que le recorría todo el cuerpo. La conciencia de su propia impotencia la hacía sentir aún más dolor. Verónica se sentía acorralada. Amaba a ese hombre, pero él ya no le correspondía, o si lo hacía, era a otra persona. A las 10:30, Verónica se levantó de la mesa, se secó la cara y apagó la luz. En completa oscuridad, fue al dormitorio. Constantino ya estaba en la cama, de espaldas a la pared. Ella se acostó en su lado, sin desvestirse, y cerró los ojos. Apenas 1 metro lo separaba. Pero en ese momento, parecía un abismo infinito. Verónica se despertó temprano, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. Constantino ya se había ido a trabajar. Ni siquiera lo había oído prepararse y salir. Yacía inmóvil, mirando al techo, analizando la conversación de la noche anterior. O más bien, lo que quedaba de ella. Las lágrimas se habían secado, pero la sensación de desesperación no había desaparecido. Estaba alojada en lo más profundo de su ser, como una pesada carga en el alma. Verónica entendió que así no podía seguir. Algo tenía que cambiar, tenía que actuar. Se levantó de la cama y se acercó al espejo. Su reflejo la sorprendió desagradablemente. Ojeras oscuras bajo los ojos, piel pálida, cabello despeinado. ¿Cuándo fue la última vez que se había cuidado? ¿Hacía 1 mes? 2? Verónica recordó cómo antes Constantino siempre le hacía cumplidos. Decía que era hermosa, que tenía una sonrisa maravillosa, que era el hombre más afortunado del mundo. Ahora ni siquiera la miraba. ¿Quizás el problema soy yo?
Le susurró a su reflejo. ¿Quizás dejé de ser atractiva para él? Ese pensamiento la hirió dolorosamente. Verónica se pasó la mano por la cara, apartando unos mechones de cabello rebelde. No se permitiría derrumbarse. Si su marido se estaba alejando, entonces tenía que recuperar su atención, recordarle por qué se había enamorado de ella. Sacó su teléfono y marcó el número del salón de belleza al que solía ir. Salón Esplendor. Buenos días, respondió una agradable voz femenina. Hola, soy Verónica García. Disculpe, ¿tendrán un espacio libre hoy? Necesito un estilista, una manicurista y un maquillista. Un segundito, déjeme revisar. Se oyó el crujido de papeles. Sí, justo se nos liberó un espacio. ¿Le parece bien a las 11 de la mañana? Perfecto. Apúnteme. Verónica sintió una oleada de determinación. Colgó y le sonrió a su reflejo. Hoy se pondría guapa. Y luego le daría una sorpresa a su esposo, una que no podría rechazar. Todo volvería a ser como antes. Recuperarían esa chispa que alguna vez existió entre ellos. El salón de belleza olía a laca para el cabello y a agradables aromas florales. Verónica ya estaba sentada en el sillón del estilista, cubierta con una capa negra. Su cabello estaba mojado. ¿Y la estilista? Roxana lo peinaba concentradamente, comentando su estado. Verónica, querida, hace mucho que no venías, observó Roxana, examinando las puntas de su cabello. ¿Hay que cortar estas puntas abiertas? Y no vendría mal refrescar el color. Haz lo que creas necesario, respondió Verónica distraídamente, mirando su reflejo en el espejo. Confío en ti. Roxana sonrió y se puso a trabajar. Mientras le cortaba y peinaba el cabello, Verónica pensaba en lo que haría a continuación. No bastaba con arreglarse. Necesitaba un plan, algo que definitivamente atrajera la atención de Constantín. Y entonces se le ocurrió. Una sorpresa. ¿Iría a su trabajo sin avisar? ¿Se pondría algo hermoso, seductor? Quizás podrían tener un momento a solas en su oficina, y entonces todo se arreglaría. La intimidad siempre los había unido. El último mes ni siquiera habían hecho eso. Constantino siempre ponía como excusa el cansancio. Roxana, ¿tú crees que se puede reavivar la pasión en una relación? Preguntó Verónica, sorprendiéndose a sí misma. La estilista dejó las tijeras y se quedó pensativa. Sabes, llevo 10 años casada, dijo, mirando a Verónica a través del espejo. Y sí, hay periodos en los que parece que todo se ha enfriado. La rutina, la vida cotidiana. Pero mi esposo y yo siempre encontramos formas de reavivar el fuego. Sorpresas, cenas románticas, viajes juntos. Lo importante es no rendirse. No rendirse, repitió Verónica como un eco. Exacto. Si amas a una persona, tienes que luchar por la relación. Siempre. Esas palabras le dieron confianza a Verónica. Amaba a Constantino y lucharía por su matrimonio. Una hora después, Verónica se miraba en el espejo y apenas reconocía su propio reflejo. El cabello peinado en hermosas ondas, un maquillaje ligero que resaltaba sus ojos, y una manicura francesa que completaba el look. Se veía fresca y atractiva. Estás preciosa, sonrió Roxana, admirando su trabajo. Tu esposo quedará encantado. Gracias a ti. Verónica pagó y salió del salón con una sensación de ligereza. La siguiente parada era el centro comercial. Verónica entró en una boutique de lencería que había fichado hacía tiempo, pero a la que nunca se había atrevido a entrar. Los escaparates estaban adornados con exquisitos conjuntos de encaje. Los maniquíes exhibían modelos atrevidos. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Se le acercó una asesora, una joven con una sonrisa amable. Necesito algo especial, dijo Verónica, recorriendo los escaparates con la vista. Hermoso, seductor, para una ocasión especial. ¿Una noche romántica? Sonrió la vendedora con complicidad. Algo así. La joven la condujo a un estante con la nueva colección. Verónica examinó los conjuntos, tocándolos con las manos. Encaje negro, satén rojo, blanco con detalles dorados. Se detuvo en un conjunto verde esmeralda. Encajes exquisitos, tirantes finos, un corte seductor. Decidió. ¿Puedo probármelo? Por supuesto. El probador está a la derecha. Verónica entró en la cabina y se cambió. Su reflejo en el espejo la sorprendió gratamente. El conjunto le quedaba perfecto, realzando las curvas de su figura. Se giró, observándose desde diferentes ángulos, y sonrió satisfecha. Constantino no podrá resistirse, susurró. Tras pagar su compra, Verónica salió del centro comercial con una bonita bolsa en la mano. El sol brillaba con fuerza, y las calles estaban llenas de gente y ruido. Sacó el teléfono y marcó el número de Alejandro, el prometido de su hermana Marina.
Alejandro era el asistente del director de la empresa donde trabajaba Constantín, un joven agradable y educado que siempre estaba dispuesto a ayudar. Verónica lo conocía desde hacía años, desde que empezó a salir con Marina. Bueno, Verónica, respondió Alejandro al tercer tono. Hola, ¿pasó algo? Hola, Alex. Verónica intentó hablar con naturalidad. No, todo en orden. Solo quería preguntar cómo van las cosas para Kostia en el trabajo. ¿Kostia? En la voz de Alejandro se notó una ligera sorpresa. Pues, normal, creo. ¿Por qué? ¿Se ha quejado de algo? No. Es que últimamente está muy ocupado, mintió Verónica. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. Alex, dime, ¿está en la oficina ahora? Espera, déjame ver. Se oyó el ruido de papeles. No, ahora mismo no está. Está en una negociación con cliente, pero debería volver en una hora. ¿Qué pasa? ¿Seguro que todo está bien? Sí, todo bien, le aseguró Verónica. Solo quiero darle una sorpresa. Pasaré por la oficina. Oh, qué tierno. Alejandro se rió. Seguro que le encantará. Gracias, Alex. Me has ayudado mucho. ¿De nada? Para eso estamos. Verónica colgó y miró el reloj. Tenía una hora para llegar a la oficina y prepararse. Tomó un taxi y le dio la dirección. La oficina estaba en un moderno centro de negocios en el centro de la ciudad. Verónica subió al piso correspondiente y entró en un espacioso vestíbulo con muebles caros y ventanas panorámicas. Detrás del mostrador de la recepción estaba sentada Elena, una mujer de mediana edad a la que Verónica conocía de los eventos de la empresa. Verónica, se alegró Elena. ¡Qué sorpresa! ¿Viene a ver al señor Constantino? Sí, sonrió Verónica, acercándose. Elena, tengo que pedirle un favor. No le diga a Kostia que estoy aquí. Quiero darle una sorpresa. Elena le guiñó un ojo con complicidad. Entiendo. El romance. Sacó la llave de la oficina. Pase. El señor Constantino no tardará en volver. Gracias. Me salvas la vida. Verónica tomó la llave y se dirigió por el pasillo. La oficina de Constantino era sobria y minimalista. Un gran escritorio. Un sillón de cuero. Una estantería con documentos y un pequeño sofá junto a la pared. Verónica inspeccionó la habitación y vio en una esquina un gran armario empotrado. El lugar perfecto para esconderse. Se acercó al armario y abrió la puerta. Dentro colgaban varios trajes de Constantino, olía a su loción. Verónica se metió dentro, dejando la puerta ligeramente entreabierta para poder ver la oficina. El corazón le latía con fuerza por la emoción y la anticipación. Imaginaba a Constantino entrando en la oficina, sentándose en su escritorio, y a ella saliendo elegantemente del armario, apareciendo ante él con su nuevo conjunto de lencería. Él se sorprendería, se alegraría, la abrazaría, y entonces todo se arreglaría. Todo estaría bien. El tiempo pasaba lentamente. Verónica estaba sentada en el armario, escuchando los sonidos del otro lado de la puerta. Pasaron 20 minutos, media hora, 40 minutos, una hora. Se le empezaban a dormir las piernas, pero aguantó. Solo un poco más. Constantino debía estar a punto de llegar. Finalmente, escuchó pasos en el pasillo. Voces, dos voces, una masculina y una femenina. Verónica se quedó inmóvil, aguzando el oído. La puerta de la oficina se abrió. Así que el proyecto tiene que estar cerrado para fin de mes, decía Constantino, entrando en la oficina. Kosti, siempre tan serio, rió una voz femenina, dolorosamente familiar. Verónica sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esa voz. La reconocería entre mil. Marina, su hermana menor. La puerta se cerró. Verónica, sentada en el armario, se paralizó, sin atreverse siquiera a respirar. Miraba por la rendija y veía a Constantino caminar hacia su escritorio, seguido por Marina con un vestido ajustado, el pelo suelto y una sonrisa burlona en los labios. Mari, estoy en el trabajo, dijo Constantino, pero en su voz no había severidad, sino más bien una suavidad con la que no le hablaba a Verónica desde hacía mucho tiempo. ¿Y qué? Marina se le acercó y le puso una mano en el hombro. Necesitas relajarte. Estás muy tenso. Verónica observaba la escena, y todo su interior se contraía de dolor. No podía ser. Tenía que ser un error. ¿Y de verdad tu gallina no sospecha nada? Rió Marina, pasándole un dedo por el cuello a Constantino. Gallina. ¿Así la llamaba? A su propia hermana. Constantino sonrió y abrazó a Marina por la cintura. Verónica, es demasiado ingenua. Cree que me quedo hasta tarde por el trabajo. Ambos se echaron a reír. Se estaban riendo de ella, de su confianza, de su amor. Verónica estaba sentada en el armario, y las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Las manos le temblaban, todo su cuerpo temblaba.
Quería salir de un salto, gritar, golpearlos a ambos, pero no podía moverse. Estaba paralizada por el dolor y el shock. ¿Recuerdas nuestra boda?, continuó Constantino, y en su voz había algo parecido a la nostalgia. Hace 3 años. Estabas tan guapa con ese vestido azul. Claro que me acuerdo. Marina se sentó en su rodilla. ¿Cómo podría olvidarlo? Me llevaste al baño en plena fiesta. Se rieron de nuevo, mientras Verónica sentía como su mundo se desmoronaba. Desde el día de su boda. Habían sido amantes desde el día de su boda. 3 años. 3 años se había acostado con su propia hermana. 3 años mintiéndole a la cara, besándola, diciéndole que la amaba. Pronto podremos estar juntos de verdad, decía Marina, besando a Constantino en el cuello. Cuando llevemos a cabo nuestro plan. ¿El plan?, preguntó Constantino. Con el dinero. Tonto. Sacarás el dinero de la cuenta de la empresa y nos largaremos al extranjero. Verónica se tapó la boca con la mano, ahogando un sollozo. No podía seguir escuchando. Verónica desapareció sin responder a las llamadas ni a los mensajes de nadie. Sin avisar siquiera a sus padres, simplemente se esfumó. Durante medio año, el edificio del juzgado se alzaba ante Verónica como una mole gris. Las columnas de la entrada, las amplias escaleras, las ventanas austeras, todo parecía monumental y frío. Estaba de pie al pie de la escalera, mirando hacia arriba, y sentía como en su interior luchaban emociones contradictorias. Habían pasado 6 meses desde aquel terrible día. 6 meses que la habían cambiado hasta hacerla irreconocible. Verónica había pasado esos meses en un pequeño pueblo de la costa, donde nadie la conocía. Alquilaba un diminuto apartamento, trabajaba en una cafetería, caminaba por la playa hasta el amanecer. No respondía a las llamadas de sus padres, de Natalia, de su esposo. Necesitaba tiempo. Tiempo para curar las heridas que le habían infligido las personas más cercanas. Durante esos 6 meses, había reflexionado mucho. Había llorado, gritado contra la almohada, odiado al mundo entero. Y luego algo se rompió en su interior, y en lugar del dolor, llegó una fría determinación. Verónica comprendió que no podía simplemente olvidar y perdonar. Habían destruido su vida, y ahora era el momento de la revancha. La sala de audiencias era sobria y espaciosa. Techos altos, bancos de madera, un estrado para el juez. Verónica caminó hasta el final de la sala y se sentó de manera que pudiera ver todo lo que sucedía, pero permaneciendo ella misma desapercibida. La gente fue ocupando sus asientos. Reconoció a varios colegas de Constantino, vio a su abogado, un hombre mayor con cara de cansado, y luego introdujeron en la sala al propio Constantino. Verónica se quedó inmóvil, mirándolo. Había cambiado mucho en esos 6 meses. Había adelgazado, estaba demacrado, y en su rostro habían aparecido profundas arrugas. El traje le quedaba grande, y su cabello se había encanecido en las sienes. Parecía destrozado, vacío. Los guardias lo llevaron al banquillo de los acusados, y él se sentó, bajando la cabeza. Verónica lo miraba, y en su interior no había ni una pizca de lástima, solo una fría satisfacción. Ahí estaba el hombre que la había engañado durante 3 años, que se había acostado con su hermana, que se había reído de ella a sus espaldas. Ahora estaba sentado en el banquillo de los acusados, y era justo. Todos de pie. Entra la jueza, anunció el secretario. Todos se levantaron. En la sala entró la jueza, una mujer de unos 50 años con toga negra y expresión severa. Se dirigió a su sitio y se sentó, indicando con un gesto que todos podían sentarse. Se abre la causa número 2547 y comenzó la jueza, abriendo una carpeta con documento. Acusado Constantino Herrera, se le imputa el delito de fraude a gran escala. El fiscal, un hombre de mediana edad con un traje formal, se levantó de su asiento. Señoría, comenzó con voz firme. El acusado, Constantino Herrera, mientras ocupaba el cargo de gerente senior en la empresa Inversiones Globales, en el periodo de enero a marzo del presente año, desvió sistemáticamente fondos de las cuentas de la empresa a cuentas fantasma. El monto total sustraído asciende a 23 millones de pesos. El delito fue descubierto durante una auditoría interna de la empresa. Constantino permanecía inmóvil, apretando la mandíbula. Verónica vio cómo se tensaban sus hombros. ¿Tiene el acusado algo que decir?, se dirigió la jueza a Constantino. Él se levantó lentamente. Su abogado le susurró algo, pero Constantino lo ignoró. Soy inocente, dijo con voz ronca. Me tendieron una trampa. ¿Una trampa? La jueza arqueó una ceja. ¿Tiene pruebas? No. Pero. Constantino titubeó. Todo fue idea de Marina y Alejandro. Durante la investigación se determinó, intervino el fiscal, que todas las operaciones se realizaron desde la computadora de trabajo del acusado,
durante su horario laboral utilizando sus contraseñas personales y su firma electrónica. Además, el dinero fue transferido a una cuenta registrada a nombre del acusado en un banco offshore. «Yo no abrí ninguna cuenta», alzó la voz Constantino. «Es una falsificación». Silencio en la sala. Golpeó la jueza con el mazo. «Acusado, por favor, siéntese». Constantino se desplomó pesadamente en el banquillo. Verónica vio cómo se pasaba la mano por la cara. Realmente no entendía lo que había pasado. El proceso continuó. ¿Declararon testigos? ¿Colegas de Constantino? ¿El contador de la empresa? ¿Un experto en seguridad informática? Todos los testimonios estaban en su contra. Todas las pruebas apuntaban a su culpabilidad. El abogado intentó defenderlo, argumentando la falta de pruebas directas, exigiendo una investigación más exhaustiva. Pero el fiscal desmontaba metódicamente todo sus argumentos. «El tribunal se retira a deliberar», anunció la jueza tras una sesión de 3 horas. Todos se levantaron. Sacaron a Constantino de la sala. Verónica se quedó sentada, mirando al vacío. Sentía una extraña mezcla de satisfacción y amargura. ¿Se había vengado? Pero por alguna razón no sentía alivio. 1 hora después, la jueza regresó. La sala volvió a llenarse de gente. Volvieron a introducir a Constantino. «De pie», ordenó el secretario. Todos se pusieron en pie. La jueza desdobló un papel con la sentencia y comenzó a leer con voz monótona. Habiendo examinado los autos, escuchado las declaraciones de los testigos y estudiado las pruebas presentadas, este tribunal concluye que la culpabilidad del acusado Constantino Herrera en la comisión del delito ha quedado plenamente demostrada. El acusado abusó de su cargo y sustrajo fondos a gran escala. Verónica escuchaba y miraba a Constantino. Él permanecía de pie, con la cabeza gacha, apretando los puños. Todo su cuerpo estaba tenso. Considerando la gravedad del delito cometido, la ausencia de circunstancias atenuantes y el monto del perjuicio causado, el tribunal resuelve. La pausa pareció una eternidad. Se condena a Constantino Herrera a 7 años de prisión en un reclusorio de régimen ordinario, con decomiso de bienes, sentenció la jueza. El mazo golpeó la mesa. La sentencia había sido dictada. En la sala se oyeron susurros y exclamaciones. El abogado de Constantino le decía algo, pero él parecía no oír. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Verónica miraba a su exmarido, y en sus ojos brillaba una extraña alegría. 7 años. 7 años tras las rejas. Quizás allí entendería lo que significa la traición. Entendería lo doloroso que es que te usen y te abandonen. Los guardias se acercaron a Constantino y lo condujeron hacia la salida. En el último momento, levantó la cabeza y recorrió la sala con la mirada. Sus ojos se deslizaron por los rostros de la gente y, de repente, se detuvieron en Verónica. Sus miradas se encontraron. En sus ojos había de todo: sorpresa, shock, incomprensión. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero los guardias ya lo tiraban hacia la puerta. Constantino miró hacia atrás por encima del hombro, sin dejar de mirar a Verónica, pero ella desvió la vista. Ya no quería ver su rostro. La gente comenzó a dispersarse. Verónica se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia la salida. Sentía un extraño vacío en el pecho. Esperaba sentir triunfo, alivio, algo parecido a una victoria, pero solo sentía cansancio. Al salir del edificio del juzgado, se detuvo en las escaleras, respirando el aire fresco. El día era claro. El sol brillaba con fuerza. En las calles, la vida cotidiana bullía, como si nada hubiera pasado. Como si el destino de alguien no acabara de ser destrozado en ese edificio. «Verónica, Dios mío, Verónica», se dio la vuelta al oír el grito. Marina corría hacia ella por las escaleras. Detrás de ella caminaba Alejandro. Su hermana se veía espectacular. Un abrigo caro, un peinado perfecto, un maquillaje impecable. Evidentemente, no había sufrido penurias en esos 6 meses. «Verónica». Marina corrió hacia ella y la agarró de las manos. «¿Dónde te habías metido?» Nos volvimos todos locos. Mamá lloraba todos los días. Papá llamó a todos los hospitales. ¿Dónde estabas? Verónica miraba en silencio a su hermana, a su rostro que fingía una preocupación sincera, a sus ojos en los que no había ni una pizca de culpa o remordimiento. Marina siempre había sabido fingir, siempre había sabido interpretar el papel de hermana cariñosa. En el interior de Verónica hervía el odio. Un odio puro y blanco hacia esa mujer que había arruinado su vida. «Suéltame», dijo Verónica en voz baja, liberando sus manos. «¿Qué?» Marina retrocedió un paso, mirándola con asombro. «Verónica, ¿qué te pasa?» «Verónica, de verdad que estábamos preocupados», intervino Alejandro, acercándose. «Qué bueno que has vuelto. ¿Dónde estuviste todos estos meses?» Verónica los miró a ambos,
¿A Marina con su falsa preocupación? ¿A Alejandro con su fingida inquietud? Estaban allí, junto al juzgado donde acababan de condenar a un hombre por el crimen de ellos, y ni siquiera se preocupaban, ni siquiera tenían miedo. Lo sé todo, dijo Verónica en voz baja, y su voz sonó fría y clara. Marina parpadeó. ¿Qué sabes? Todo, repitió Verónica, dando un paso adelante. Así que mejor manténganse lejos de mí, o toda la ciudad se enterará de quienes sacaron ese dinero en realidad. Un pesado silencio se instaló. Marina y Alejandro se miraron. En el rostro de Alejandro apareció una sombra de inquietud, pero rápidamente se recompuso. Verónica, ¿de qué hablas? Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. ¿Qué dinero? No finjan, siseó Verónica entre dientes. Saben perfectamente de lo que hablo. Marina abrió la boca, sorprendida. Alejandro palideció. ¿Cómo? Empezó a decir Marina, pero Alejandro la interrumpió. No puedes probar nada. Alejandro se lamió los labios, nervioso. No tienes ninguna prueba. Puede que no, sonrió Verónica, pero ahora sabrán que estoy al tanto, y vivirán con ese conocimiento, cada día, temiendo que cambie de opinión y lo cuente todo. Eso es peor que cualquier cárcel. Se dio la vuelta y se dirigió hacia un taxi que esperaba en la acera. A sus espaldas, oyó a Marina gritarle algo, pero no se volvió. Ya no tenía nada más que decirles. Verónica subió al coche y le dio la dirección de Natalia. Ahora necesitaba a su amiga, la única persona a la que podía contarle toda la verdad, en quien podía confiar. El taxista arrancó, y el edificio del juzgado quedó atrás. Verónica se recostó en el asiento y cerró los ojos. En su interior todavía rugía una tormenta de emociones, pero en algún lugar profundo sentía que había dado el primer paso, un paso para empezar una nueva vida, sin Constantino, sin Marina, sin toda esa mentira y traición. La casa de Natalia recibió a Verónica con calidez y confort. La luz suave de las lámparas, el olor a té recién hecho, dibujos infantiles en el refrigerador. Todo respiraba esa atmósfera familiar que tanto le faltaba a Verónica. Estaba en el recibidor, quitándose el abrigo, y sentía como la tensión de las últimas horas se disipaba lentamente. Pasa, pasa. Natalia tomó su abrigo y lo colgó en el perchero. Disculpa que te hiciera esperar. Sebastián no quería dormirse. Pedía un cuento más, y luego otro. Ya sabes cómo son los niños. Claro, lo entiendo. Verónica intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Natalia miró atentamente a su amiga y frunció el ceño. Incluso en la penumbra del recibidor, se notaba cuánto había cambiado Verónica en esos 6 meses. Había adelgazado, estaba demacrada. En sus ojos había un vacío que antes no existía. Amiga, querida, ¿te ves fatal?, dijo Natalia con suavidad, abrazándola. ¿Qué te pasó? Verónica se quedó inmóvil entre sus brazos, y de repente, sus hombros empezaron a temblar. Se aferró a Natalia y rompió a llorar, un llanto largo, amargo y desesperado. Todas las emociones que había contenido en los últimos meses estallaron. Tranquila, tranquila, todo está bien, la consolaba Natalia, acariciándole la espalda. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Permanecieron así en el recibidor durante varios minutos, hasta que Verónica se calmó. Natalia le ofreció un pañuelo y pasaron a la cocina. Natalia sentó a su amiga en la mesa y puso a calentar agua. Ahora te preparo tu té de menta favorito, dijo, sacando un frasco de hierbas. Y me lo cuentas todo, desde el principio. Verónica asintió, secándose los ojos. Observaba cómo Natalia preparaba el té, colocaba las tazas, sacaba galletas de un armario. Todo era tan cotidiano, tan normal. ¿Y su vida? En los últimos 6 meses, se había convertido en una pesadilla. Natalia le puso delante una taza de té humeante y se sentó enfrente. La amiga guardó silencio, mirando a Verónica, luego se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja. Verónica, ¿dónde te metiste durante 6 meses? Todos nos volvimos locos sin entender qué te había pasado. Tus padres llamaron a todos los hospitales de la ciudad. Tu mamá vino a verme 3 veces, llorando, preguntando si yo sabía algo. La policía te declaró desaparecida. Dios, pensamos que estabas muerta, terminó Verónica por ella en voz baja. Sí, admitió Natalia. Temíamos lo peor. Verónica tomó un sorbo de té. El líquido caliente le quemó la garganta, pero ni siquiera hizo una mueca. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que la desgarraba por dentro. Necesitaba irme, comenzó lentamente. No podía quedarme aquí. No podía ver esta ciudad, estas calles, esta casa. Todo me recordaba a él. ¿A ellos? ¿A ellos?, repitió Natalia. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste a Kostia? Verónica respiró hondo. Había llegado el momento de contar toda la verdad. A la única persona en quien confiaba.
¿Recuerdas que te llamé esa noche? Empezó. Cuando Kostia se retrasó y tú dijiste que quizás tenía una amante. Lo recuerdo, asintió Natalia. Te enojaste conmigo entonces. No quería creerlo, continuó Verónica, y su voz tembló. Pero al día siguiente decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Fui al salón de belleza, me arreglé, me compré lencería bonita. Decidí darle una sorpresa a mi esposo. Se calló, recordando aquel día. Como estaba llena de esperanza, como creía que todo se arreglaría. Llamé a Alejandro, prosiguió Verónica. Me enteré de que Kostia volvería pronto a la oficina. Fui para allá. Le pedí a la recepcionista que no le dijera nada de mi visita y me escondí en el armario de su oficina. Natalia escuchaba atentamente, sin interrumpir. Estuve allí más de una hora. La voz de Verónica se volvía cada vez más baja, imaginando cómo entraría, cómo saldría yo elegantemente del armario con mi lencería nueva, cómo se sorprendería y se alegraría, cómo lo arreglaríamos todo. Pero algo salió mal, adivinó Natalia. Sí, asintió Verónica, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. No entró solo, y escuché una voz de mujer, una voz dolorosamente familiar. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. «¿Y de verdad tu gallina no sospecha nada?», citó Verónica, y su voz sonó amarga. Así se reía mi propia hermana. «Marina, Dios mío». Natalia abrió la boca, asombrada. «Verónica, ¿quieres decir que tu propia hermana era la amante de tu esposo?» «Sí», exhaló Verónica. «¿Mi propia hermana?» «Nati. Esa misma. La consentida de mis padres, a la que siempre le perdonaban todo, la que toda su vida consiguió lo que quería. Ahora había decidido quedarse también con mi marido». Natalia se levantó de la mesa y caminó por la cocina, incapaz de quedarse quieta. «No puedo creerlo», negaba con la cabeza. «¿Cómo? ¿Cómo pudo? ¿Y quieres saber lo más gracioso?», rió Verónica histéricamente, y su risa sonaba como un sollozo. «¿Quieres saber lo que descubrí sentada en ese armario como una completa idiota?» «¿Qué?», preguntó Natalia en voz baja. «Se hicieron amantes el día de nuestra boda». Verónica se sujetó la cabeza con las manos. 3 años. Nati. 3 años se acostó con ella. La besó. Le dijo las cosas que debería haberme dicho a mí. No puede ser. Natalia volvió a la mesa y se sentó. «¿Pero cómo te enteraste?» «Él mismo lo dijo», asintió Verónica. «Yo estaba sentada como una tonta en el armario, escuchando cómo recordaban el día de nuestra boda, cómo la llevó al baño en plena fiesta, cómo se reían de mí mientras yo bailaba con los invitados, sin sospechar siquiera que mi marido me estaba engañando en ese mismo momento con mi propia hermana». Las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente. Natalia extendió la mano y apretó la de su amiga. «¡Qué horror!», susurró. «Verónica, lo siento tanto, ni siquiera podía imaginarlo». «Eso no es todo», la interrumpió Verónica, secándose las lágrimas. Luego empezaron a hablar de dinero, de algún plan. Marina y Kostia discutían cómo sacar dinero de la cuenta de la empresa y largarse al extranjero. Estaban planeando cada detalle. «Entonces es verdad. Él robó ese dinero», frunció el ceño Natalia, «por el que lo condenaron hoy». «No», negó Verónica con la cabeza. «Ahí está el truco. Esperé a que salieran de la oficina. Habían quedado para verse por la noche. Salí detrás de ellos y escuché una conversación en el pasillo. Marina estaba hablando con Alejandro, su prometido. ¿Y qué le dijo?». Se tensó Natalia. «Le dijo que pronto Kostia lo haría todo, y que entonces podría dejarlo». Verónica negó con la cabeza. Se lo estaba diciendo a su prometido. «Nati». Alejandro sabía que ella se acostaba con Kostia. Es más, lo planearon junto. Natalia se reclinó en la silla, procesando lo que acababa de oír. «Espera», dijo lentamente. «Entonces, ¿Marina se hizo amante de Kostia a propósito para tener acceso al dinero de la empresa?» «Exacto», asintió Verónica. «Ella y Alejandro idearon ese plan. Usaron a Kostia, obtuvieron acceso a sus cuentas, sacaron el dinero a su nombre, y luego le tendieron una trampa. Y ahora él está en la cárcel, y ellos están libres y ricos». «Dios mío». Natalia se llevó las manos a la cabeza. Eso es un crimen. Verónica, tenías que haber ido a la policía, contar todo lo que sabías». «¿Para qué?», preguntó Verónica bruscamente. «Para salvar al hombre que me engañó durante 3 años con mi hermana». «¿Que se rió de mí?». «Pero él es inocente de ese crimen», objetó Natalia. «Le tendieron una trampa». «Lo odio, Natalia». La voz de Verónica se quebró en un grito. «¿Entiendes? Lo odio con toda mi alma. Destruyó mi vida, pisoteó mi amor, me traicionó desde el primer día de nuestro matrimonio. Y ahora el karma lo ha alcanzado. Que sepa lo que se siente cuando te traicionan. Que sienta el mismo dolor que sentí yo. Le tendieron una trampa y Kostia se lo merecía».
Verónica respiraba agitadamente. Su pecho subía y bajaba con los sollozos. Natalia se levantó en silencio, rodeó la mesa y abrazó a su amiga. Tranquila, querida, susurraba. Entiendo tu dolor. Se quedaron así varios minutos en silencio. Afuera, la oscuridad se había espesado. La cocina se había oscurecido. Natalia encendió la luz y volvió a sentarse. Verónica comenzó con cautela. ¿Entonces tu hermana y Alejandro quedarán impunes? No lo sé, negó Verónica con la cabeza. Los vi hoy en el juzgado. Marina estaba tan contenta con su abrigo caro. Alejandro también se veía muy bien. Parece que el dinero aún no se les ha acabado. ¿Y no les dijiste nada? Se sorprendió Natalia. Sí que les dije. Verónica sonrió con amargura. Les dije que lo sabía todo. Que si no se mantenían lejos de mí, toda la ciudad se enteraría de la verdad. ¿Y cómo reaccionaron? Se asustaron, dijo Verónica con satisfacción. Hubieras visto la cara de Alejandro. Se puso pálido como el papel. Marina intentó fingir indignación, pero vi el miedo en sus ojos. Natalia miró pensativamente a su amiga. Verónica, dijo lentamente, entiendo tu dolor. Entiendo tu odio hacia Costia. Pero yo no podría hacer eso. Creo que tu hermana y su prometido deberían recibir su castigo. Un castigo de verdad por lo que hicieron. Quizás. Verónica se frotó los ojos, cansada. Pero no haré nada para sacar a ese desgraciado de la cárcel. Que se quede ahí. Que sienta lo que es que te traicionen las personas más cercanas. Un pesado silencio se instaló entre las amigas. Cada una reflexionaba sobre la situación desde su perspectiva. Natalia no entendía cómo Verónica podía estar tan tranquila si los verdaderos culpables seguían libres. Y Verónica no veía sentido en salvar al hombre que había destrozado su vida. Amiga, rompió el silencio Natalia. ¿Quizás deberías castigar a los culpables? No por Costia, sino por justicia. Robaron dinero. Incriminaron a una persona. Es un delito. Verónica permaneció en silencio durante un largo rato, mirando su taza de té frío. Todos ellos me arruinaron la vida. Nati dijo finalmente en voz baja. Costia, Marina, Alejandro, todos. Por eso estoy segura de que, tarde o temprano, ellos también recibirán su merecido. El karma existe. Yo creo en eso. Natalia quiso objetar algo, pero se calló. Vio lo cansada que estaba su amiga, lo agotada que estaba. Ahora Verónica necesitaba apoyo, no sermones. Se quedaron un rato más, terminando el té frío y hablando de cosas triviales. Natalia le contaba sobre Sebastián, sobre Miguel, tratando de distraer a su amiga de sus pensamientos oscuros. Verónica escuchaba a medias, asentía, sonreía de vez en cuando. Cuando el reloj dio las 11, Verónica se levantó. Tengo que irme, dijo. Gracias por todo. Nati, gracias por escucharme. ¿De nada? Siempre. Natalia abrazó a su amiga. Sabes que siempre estoy aquí para ti, a cualquier hora. Verónica se fue a casa en un taxi, sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban de largo. Ahora tenía que empezar de cero. Olvidar a Constantino. Olvidar a Marina. Construir una nueva vida sobre los escombros de la antigua. Pero en algún lugar profundo, un gusano de duda seguía royéndola. Varias veces sintió el impulso de tomar el teléfono y llamar a la policía, contar toda la verdad, castigar a los verdaderos culpables, pero cada vez se detenía, porque eso significaría salvar a Constantino, y él no merecía ser salvado. Que se quedara allí, que sufriera, como había sufrido ella.